Amén. Tomen asiento, hermanos. Bien, hermanos, hoy día terminamos con la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Así que si me acompañan a Gálatas 6. Hoy día vamos a estar viendo el último punto, que es en su despedida, el apóstol Pablo en esta carta a estas iglesias en Galacia los va a exhortar a que no sean movidos del evangelio que han creído. Es una carta un poquito fuerte porque es correctiva, está dirigida a una iglesia, es como una llamada de atención, pero en amor de un apóstol, con un amor paternal hacia ellos, viendo que ellos habían cedido al evangelio. Los está llamando a volver al evangelio que ellos habían escuchado, el evangelio apostólico, el evangelio de las Escrituras. Quizás ese llamado hoy día necesita escucharlo muchas iglesias y sobre todo muchos pastores cuyas prédicas, cuyos mensajes, si uno los contrasta con los de las Escrituras, a veces cuesta trabajo encontrar alguna similitud en ellos. ¿Por qué hemos cambiado el evangelio? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué nos hemos dejado mover? Y Pablo acá trata con ellos. Ustedes recordarán que casi prácticamente, digamos, en medio de la carta en la cual él los está exhortando a entender de nuevo el evangelio y explicándoles el problema, el error del judaísmo, de los judaizantes, siendo él mismo judío, ¿no? Cómo entender bien el pacto con Abraham, cómo entender bien la ley y cómo entender ambas cosas a la luz de la venida de Cristo, ¿no? De pronto en algún momento les dice que él espera que, es más, que no sea vuelto, que no lo consideren como un enemigo, por decirles la verdad, por exhortarlos. Es una carta correctiva y él está firmemente parado como apóstol de Jesucristo, porque así le introduce su carta, como alguien puesto por Dios el Padre y por el Señor Jesucristo, y que lo que él predica es lo que Dios le ha hablado, le ha revelado, lo que es el evangelio, y que él no predica las cosas para quedar bien con los judaizantes, porque en ese tiempo predicar a Cristo era ganarte enemigos, y no enemigos que te miraban feos. Muchas veces buscaron la vida de él. Ustedes ven que en Galacia mismo él fue apedreado. Consideraron como muerto cuando leímos en el libro de los Hechos. Sin embargo, él predicaba la verdad porque es la verdad de Dios, y él predicaba no para agradar a los hombres, sino a Dios. Y de nuevo en esta carta se ve el amor por Dios, por el evangelio, por los hermanos también, teniendo que exhortarlos cuando fue debido, y lo hace con gracia, hermanos. Él no lo hace con agresividad, pero a veces la gente se ofende cuando le dice la verdad. A veces aún la gente que le dice a uno, deme consejo, dígame, cuando tú le dices, porque a veces realmente lo que estamos buscando es alguien que nos confirme nuestros deseos y no que el consejo de Dios sea distinto a lo que pensamos, ¿no? Entonces, hermanos, él les dice, él los va a exhortar a través de toda esta carta, como hemos venido estudiando, explicándoles lo que es el evangelio, de nuevo la relación con el pacto con Abraham y con la simiente. Les aclara que el pacto no fue solamente con Abraham, sino con la simiente que es Cristo. ¿Cuáles son los verdaderos hijos de Abraham? Los que son de la fe, porque Abraham alcanzó justicia no por las obras de la ley, porque la ley ni había sido declarada, sino por la fe en Dios, por haberle creído a Dios. Y una fe verdadera, que es una fe que realmente cree, que tiene convicción y que actúa conforme a la fe. La fe que es falsa es la fe que dice yo sí le creo a Dios, pero no actúa como
Dios espera que actuamos, ¿no? Y creo que la fe de Abraham fue tan ejemplar cuando llega el momento de ofrecer a Isaac su hijo en sacrificio. Él estuvo dispuesto a hacerlo, ¿no? Y él estaba siendo probado, ¿no? Pero hermanos, entonces, ¿cómo entender el pacto de Abraham, que es el pacto con la simiente? ¿Cómo entender la ley, el propósito de la ley que dice que fue nuestro ayo para traernos a Cristo, ¿no? Que la ley la ley es de Dios, es santa, es buena, como dice también en Romanos, es justa. La ley viene de Dios, pero la ley no fue dada con la intención de que por las obras de la ley nosotros alcanzáramos justicia, porque el hombre pecador no la puede cumplir, sino que justamente la ley al mostrar nuestra pecaminosidad, nos va a dejar sin ninguna otra salida más que creer en aquel que sí la cumplió y cuya justicia puede ser imputada a nosotros por fe. Entonces hasta Pablo presenta esa relación con el pacto sinaítico, el pacto abrámico, el pacto sinaítico de la ley y la venida de Cristo. Les da un orden bien muy precioso, muy claro. Y además le dice que si ustedes siguen confiando en la ley para ganar justicia, ustedes vienen a ser como un hijo de Abraham, pero no el hijo de la libre, sino el hijo de la esclava. Y los llama entonces a permanecer en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, que recordar que por la fe en la suficiencia del sacrificio de Cristo fue que se les concedió el Espíritu de Dios. Y les anima a permanecer en esa fe, en el Evangelio que se les ha dado y se les dice, y les llega a decir en un momento que si ellos se circuncidan, les dice, de nada les sirve Cristo. Y ese es el problema del cambio del Evangelio, que es una mezcla de Cristo, pero algo más que no es de Cristo. De nuevo, el énfasis en la carta a los Gálatas es la desviación judaizante. Y así debemos entender la carta a los Gálatas. Como extensión, aplicación, podemos aplicarla en otros contextos. Hemos dicho que hoy día ya no es tanto la doctrina judaizante, pero los judaizantes están vivitos y coleando. Están en los medios, hay algunos que se han hecho bien famosos. Hay un hombre en México que se viste todo con la barba, el atuendo judío. Y si tú no eres judío, si tú no hablas en hebreo, si tú no usas ciertas costumbres, no eres iglesia, no estás bien con Dios. Entonces eso sigue vigente, porque no entienden ellos bien, de nuevo, los pactos, y aun cuando se trata del pacto de la ley, no entienden las distinciones dentro del pacto de la ley, como en la ley, cuál parte es la ley moral, la ley ceremonial o la ley civil. Y entonces no entienden qué parte aplica a nosotros. Hacen un menjunje de nosotros como si nosotros fuéramos Israel. Y no somos Israel. Y el Nuevo Testamento es muy claro en marcar lo que se logra en Cristo y que toda nuestra justicia está en Cristo, y aquello que sí tenemos como deber cumplir del antiguo pacto. La ley moral está vigente, pero la ley ceremonial ya no estamos obligados a cumplirla porque ya se cumplió en Cristo, y la ley civil sigue siendo de altísimo valor porque la dio Dios a la nación de Israel, y para nosotros sus principios están plenamente vigentes. Es más, cuando una persona, una cultura, una nación abandona los principios aún civiles, legales de la ley de Dios, caen en anarquía. Miren lo que está pasando en este país, por ejemplo, y en otros, cuando líderes con ideologías socialistas están hasta abocando. ¿Se han dado cuenta que aquí ya existe un estado donde se permite robar hasta cierto monto? La policía no puede hacer nada. O sea, cuando los hombres se creen más sabios y más buenos que Dios y comienzan a violentar aún principios legales, civiles que Dios estableció,
Para Israel, que para nosotros no son exactamente iguales, pero está el principio ahí, el caos que eso genera. Cuando un presidente de un país dice que tenemos tanto crimen que la solución, y no dice que es bajar el crimen, la solución es anular esos crímenes legalmente. O sea que si tú robas, que ya robar no sea un delito, entonces ya no hay crimen. Imagínate el presidente de un país estar tan mal moralmente, tan pervertido moralmente, que decir que la manera de bajar el crimen es declarando que ciertos crímenes ya no son crímenes. O sea, la ley civil tiene en ese aspecto una utilidad muy grande para nosotros y para la sociedad de ahora. Bueno, Pablo les exhorta al final de andar en la libertad en Cristo. Les ha recordado que ellos recibieron el Espíritu de Dios, que es el mayor beneficio que el creyente puede recibir aquí por haber creído en fe, y les anima a andar llenos del Espíritu y no satisfacer la carne. Porque toda desviación, hermanos, del Evangelio, al final lo que hace es alimentar la carne. Y tarde o temprano se manifiestan las obras de la carne, que no son nada santas ni piadosas. Puedes ser tú muy judaizante, y puesto que tú a través de esa desviación del Evangelio, tú le estás diciendo a tu carne, sí, tú puedes lograr esto, tú estás ganando méritos con Dios. La carne cree que está ganando eso con Dios, pero la carne por sí está afectada por el pecado. Y tarde o temprano va a manifestar lo que en autoritarismo, en pecados, como se detalla él algunos, porque él mismo dice cosas semejantes a estas. En Gálatas 5 se manifiesta la carne. Ni qué decir cuando alguien cambia el Evangelio y lo vuelve un mensaje libertino que te permite por la gracia hacer cualquier cosa. Tú mismo estás diciéndole a la carne, tú puedes hacer lo que tú quieras porque siempre la gracia de Dios va a estar contigo. Y se vive mundanamente. Siempre toda desviación del Evangelio termina en la manifestación de la corrupción de la carne, sea legalista, o sea liberal o libertino, si pudiéramos usar esa expresión, siempre se acaba en que la carne se manifiesta. Entonces, hermanos, esa exhortación que hace a Pablo y decirles que no se use la libertad en Cristo para la carne, y la exhortación que ya hemos visto de si alguno es descubierto en algún pecado, los espirituales restáurenle, no que se quede en la misma situación ni que sea restaurado. Hoy día leamos desde el verso 10 hasta el final y así terminamos. Gálatas 6, verso 10 al final. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Estas son las palabras finales del apóstol. Y lo que vemos en esta carta, hermanos, es esa exhortación, por ejemplo, en el verso 11, cuando dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea, como dice,
yo mismo les estoy escribiendo esto. La primera impresión cuando uno lee este versículo y dice, mirad con cuán grandes letras, es como diciendo, mira, ¿no? Definitivamente es un énfasis que está haciendo como para que presten atención. Hay comentaristas, hay muchos comentaristas que creen que cuando él dice, mirad con cuán grandes letras, él se está refiriendo a una posible enfermedad visual que él tenía en los ojos. Algunos dicen que era oftalmía, otros dicen que era presbicia, posiblemente. Pero yo creo que no necesariamente ese era el punto de Pablo. Es cierto, en el capítulo 4, él ya tenía una enfermedad en el cuerpo que él no describe, pero y aún así con esa enfermedad, que de pronto era algo que visiblemente se notaba, porque él hace mención que aún con esa enfermedad los Gálatas lo recibieron, pero no por ser una enfermedad contagiosa, sino como que era algo que era visible y quizás hasta afectaba su apariencia. O sea que posiblemente tendría alguna enfermedad, alguna dolencia de la vista, pero lo que sí es cierto que es difícil que el énfasis de Pablo haya sido, miren, estoy enfermo y por eso les escribo grande, sino mirad con cuán grandes letras, como diciendo que esto quede claro, miren, ¿no? Ahora, si tenía un problema visual, obviamente usar grandes letras. Entonces, esta es una carta que él escribe con sus propias manos, lo cual, por ejemplo, no pasa con la carta a los romanos, que la carta a los romanos la escribe un hermano asistente de él, en el caso de la escritura, que se llamaba Tercio, ¿no? Pero en esta carta Pablo le escribe él mismo, se la manda a los hermanos. Ya cuando empezamos el estudio de la carta vimos que esta carta posiblemente le escribe, hay distintas posiciones, no se sabe la fecha exacta, entonces ¿cuándo la escribió? La postura, hay dos posturas, ¿fue antes del capítulo 15 de Hechos o después del capítulo 15? Yo estoy dentro de la posición que cree que fue antes del capítulo 15, donde la iglesia se reúne en Jerusalén para justamente tratar este asunto de los judaizantes y los cristianos gentiles, y donde se llega a la determinación, después de mucha discusión, ellos entienden que la voluntad de Dios, del Espíritu Santo, es que a los gentiles no se les mande a cumplir con nada de la ley, solamente a no comer ahogado, no comer sangre, ni cometer fornicación, ¿no? O sea, es bien claro que no hagan ni idolatría, obviamente. Y hasta explican por qué. Porque hay judíos en todo el mundo, entonces no queremos serles de tropiezo. Pero claramente se llega a la verdad de que a los gentiles no se les debe pedir nada de lo que es de la ley de Moisés, ni la circuncisión, ni cumplir fiestas, ni nada de eso. Eso dice claramente el capítulo 15. Entonces, hermanos, si él escribió esa carta antes del concilio de Jerusalén, una de las razones por las cuales yo me apego a esa postura es porque si esto hubiera sido después del concilio de Jerusalén, yo pienso que Pablo como apóstol hubiera dicho, esto no solo lo creo yo, lo creen los demás apóstoles. Porque Pablo fue enviado de nuevo con Bernabé a Antioquía desde Jerusalén, y junto con él iban a viajar dos hermanos más de Jerusalén para certificar el acuerdo que se había tenido y de ahí comunicársele a todas las iglesias. Pero el punto entonces quiere decir que entre el primer viaje de Pablo a Galacia, la predicación del Evangelio, y su retorno por las mismas ciudades donde él establece ancianos, después de haber pasado mucho tiempo con ellos, llamándolos a la fe, y ahora estableciéndolos como iglesia, en ese lapso rapidito nomás llegaron los judaizantes. Y parece que rápidamente, no rápidamente en meses necesariamente, pero en un plazo de muy pocos años, puede ser a lo mucho de 2 o 3 años quizás, los judaizantes habían logrado convencer a muchos gálatas de que sí tenían que cumplir la ley de Moisés para ser salvos.
para ser justificados o alcanzar justicia ante Dios. Entonces Pablo escribe esta carta con ese amor y al final termina diciendo, mirad con cuán grandes letras te escribo, ¿no? De nuevo, sin descartar que de pronto había una condición médica que él padecía. Segundo, nos va a terminar ya en este resumen, en esta despedida, mostrándonos la esencia del error de los judaizantes. Dice el verso 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Qué significa esto? Que quieren agradar en la carne. No quieren problemas con los judíos, porque ellos están predicando un evangelio que para el judío, hasta el día de hoy, es una blasfemia. Hermanos, el cristianismo para un judío religioso genuino, no para el judío común, normal, que la gran mayoría, más de la mitad de los judíos, por usar un número, pero la gran mayoría de judíos, ahorita, son judíos solo de etnia, pero son seculares, son secularistas. Creen en Dios, más creen en las tradiciones judías y en la comunidad judía, en eso sí creen mucho y participan y practican, pero judíos religiosos son la minoría. Para un judío religioso, bien entrenado, para un rabí, el judaísmo es una abominación, el cristianismo. Recuerden que ellos mataron sus padres, que son los fariseos, y si usted habla con un rabí moderno, sobre todo ortodoxo, conservador, ellos te dicen, yo los he escuchado, nosotros somos herederos de esos fariseos. Para ellos el cristianismo es una abominación, es una herejía. Ese fue el concepto, fue la conclusión de los judíos después que Jerusalén fue destruido en el año 70, que ellos fueron destruidos por culpa de los cristianos, porque ese judaísmo mesiánico era una blasfemia y Dios destruyó a Israel. Y después de la destrucción de Jerusalén se marca una distancia. Entonces aquí venían cómo es Dios en su sabiduría. El mismo Señor Jesús es judío en su humanidad y Él predica un evangelio que es rechazado por los religiosos judíos y termina siendo asesinado por ellos. No es que era una diferencia de decir, mira Jesús, mira Yeshua, tú interpretas la ley mal, no. Era un odio que hubo contra Él al punto de matarlo. Y quienes perseguían a la iglesia en sus comienzos eran judíos religiosos, primero en Jerusalén y después en todas las ciudades, y eso lo vemos en el primer viaje misionero de Pablo en las regiones de Galacia, como en distintas ciudades algunos judíos creían, pero los que no creían se levantaban, porque la fe, el evangelio llama a creer en Cristo, a alcanzar justicia por la fe en Cristo. Y ellos lo interpretan como que es abominar de Moisés, abominar de la ley. Entonces, estos que se introducen en las iglesias, lo que le dicen a la gente, no tiene que haber un mix entre cristianismo y judaísmo. Estos quieren agradar a la carne, no quieren problemas, no quieren padecer persecución. Se atreven quizás a reconocer a Yeshua en cierta manera, pero de ninguna manera vamos a negar las tradiciones, el antiguo pacto, las ordenanzas del antiguo pacto. Lo mismo pasa hoy día con los judaizantes. Fíjense que yo no digo con judíos mesiánicos. Hay muchos grupos judíos mesiánicos que no son más que versión moderna de los judaizantes, pero hay judíos que creen en Jesús, en Yeshua, con una verdadera fe. O sea, nunca metamos a todos en la misma canasta. Pero no uso yo ese término judío mesiánico porque hay genuinos creyentes, pero también hay grupos judaizantes. Yo por eso prefiero usar el término los judaizantes. Ahora siguen habiendo y siguen entrando con fuerza a las iglesias. Y se caracterizan porque ellos no evangelizan realmente. ¿Saben a dónde van ellos?
Es lo mismo que les ocurrió a ellos. Ellos iban a las iglesias. Los judaizantes, usted nunca lo va a ver predicando en las calles, ni ganando alma. Ellos se meten a las iglesias para arrastrar a las iglesias. Imagínense, y ahora con tantas iglesias que ni siquiera entienden, saben qué es el evangelio y prefieren predicar cosas muy contemporáneas, muy agogó, muy yeye. Imagínense cuando entra uno de estos en un 2x3 los desmenuza y los arrastran de nuevo al Antiguo Testamento. Esos quieren agradar a la carne. En ese tiempo tú padecías persecución. Recuerden, ya lo hemos dicho, a Pablo lo quisieron matar. En algún momento hombres hasta hicieron pacto de no comer ni beber hasta que lo hubieran matado. A nuestro propio Señor lo mataron, porque para el mismo religioso, para el judío religioso, el cristianismo verdadero es una abominación que va en contra de ellos. A mí me da pena, es penoso, pero en Israel hay algunos verdaderos judíos mesiánicos. No he dicho, cuando digo algunos no me refiero a poquitos, no se malinterprete, digo, hay judíos mesiánicos verdaderos, ¿no? Yo he visto a varios de ellos en videos predicando en las calles. ¿Saben quiénes pueden hablar con ellos? Los judíos regulares. De pronto se animan a hablar con ellos, algunos los menosprecian, algunos les escuchan. Hay gente que se convierte también, ha habido lindas conversiones de judíos predicando con el Antiguo Testamento el Evangelio de Cristo, con Isaías 53, explicándoles bien Daniel 9, etcétera, etcétera, y otros pasajes. Pero cuando pasan judíos ortodoxos, escupen al piso, lo cual es un gesto que viene desde la antigüedad, que es el gesto de mayor desprecio que hay contra. En ese contexto ellos vivían. Nosotros no lo vemos casi ahora, pero es en ese contexto que fue escrita la carta. Y todavía los judíos ortodoxos de hoy siguen. El cristianismo es idolatría. Ahora definitivamente el cristianismo se ha convertido en idolatría en muchas de las vertientes. Pues cuando uno ve iglesias llamadas cristianas, por ejemplo la que depende de Roma, ¿cómo no le van a llamar idolatría? Y tantas cosas que se hacen hoy día en nombre de Cristo. O sea que no es que también no hay verdad en algunas acusaciones contra el cristianismo. Pero Pablo afirma que estos quieren quedar bien con los judíos. Ahora, miren, preste atención a esto, porque en el verso 15 Pablo dice, en el verso 14 dice, pero lejos está de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo a quién. Ahora, mantengan esa expresión. El problema, hermanos, aquí son los judaizantes, son los que han contaminado el evangelio. Mantienen algunas cosas, pero dicen también tienes que hacer esto. Y ahora Pablo está diciendo que para él, en Cristo Jesús, el mundo le es crucificado y él para el mundo. O sea, el mundo no tiene valor para mí, está muerto, y yo para el mundo. Fíjense que en ese término mundo se está refiriendo a los judaizantes también. O sea, él comienza diciendo de aquellos que quieren agradar a la carne, etcétera, y dice en el verso 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, está hablando de judaizantes, no guardan la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Pero quieren que vosotros circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces, cuando él dice que para Pablo el mundo le es crucificado y él al mundo, se está refiriendo a ellos. Ellos también son parte del mundo. ¿Y por qué es útil, hermanos? Yo no sé si Pablo está cuán consciente
de lo que todo esto pudiera implicar? Porque en el fondo es ese. El gran peso de cambiarse el evangelio está en el agradar a los hombres del mundo. De no querer ser tan distintos como ellos. En algunos casos extremos de una persecución, evitar una persecución violenta. Pero el punto es agradar a la carne de la persona y agradar a los hombres. Entonces el evangelio se tiene que cambiar, se tiene que diluir o se tiene que introducir aspectos que al final, para que nuestro mensaje sea agradable a todo el mundo. Entonces el mundo incluía, en este caso, a los judaizantes, pero para nosotros el mundo implica más que eso. Entonces ese fue el error en la iglesia histórica, en lo que ahora se conoce como el catolicismo romano, que es cierto, ellos marcaron una gran distancia con el judaísmo y los judaizantes, pero fueron absorbiendo que en su propósito de evangelizar, cayeron en lo que se conoce como sincretismo, que es la absorción de la idolatría de las naciones paganas y adaptarlas al cristianismo. Entonces ahora muchos de ellos creen que el culto a María y las imágenes y las estatuas y todo eso es algo que viene de Dios. No, eso fue el cristianismo, lamentablemente, para no chocar con las culturas o para ganar cierta aceptación, se envuelve para agradar al mundo, para agradar a los hombres, y absorbe prácticas que en la Biblia claramente hasta están prohibidas. Y después entonces lo que han buscado es, en vez de arrepentirse, decir, buscar versículos a la fuerza para decir, no, sí se puede. Sí podemos tener estatuas e imágenes, porque mira que hasta Dios mandó a dibujar querubines en el tabernáculo y en el templo. Sí, pero perdona, es el mismo Dios que te dice, tú no te harás ninguna imagen. El Dios que te manda a ti a hacer eso, como Él no es idólatra, pero tú sí, el Dios a ti te prohíbe hacer eso. Pero Él no es idólatra, Él manda a hacer imágenes. Y ojo, no era para la adoración de toda la gente, porque donde estaban puestas esas figuras, como los querubines sobre el propiciatorio en el arca, o los querubines que se podían pintar dentro del lugar santo, solo entraban los sacerdotes del Antiguo Testamento. O sea, el pueblo de Dios nunca veía eso. O sea que aún las ordenanzas que Dios dio para ciertos dibujos, imágenes y aún pequeñas estatuas como los querubines de oro sobre el propiciatorio, no eran para la adoración de la gente. Era algo que nadie veía. Es más, los querubines y el propiciatorio, el único que entraba ahí era el sumo sacerdote una vez al año. Era el único que entraba. Pero por agradar a los hombres, nosotros, como a la gente quiere estatuas, hermano, es tu idolatría que la quieres traer al cristianismo, y entonces en el evangelio hasta a veces se cambia para que la adoración de imágenes, que se le llama veneración, yo sé, pero en la práctica ustedes saben que no es así. Divinizar a una mujer. ¿De dónde viene eso? ¿Quiénes adoraban a una mujer? ¿Quiénes ponían a una mujer en posición de divinidad? Los paganos. Entonces, cuando Pablo dice aquí, cuando Pablo está hablando aquí, está hablando de los judaizantes. Pero de pronto dice, el mundo me es crucificado. O sea, yo no quiero agradar al mundo. Para nosotros, nuestro mayor problema no necesariamente son los judaizantes, pero es una fuerte tentación para un pastor y un predicador querer tener una iglesia grande y entonces cambiar el evangelio. Primero se comienza evitando decir cosas que a la gente no le agradan. Que la gente... Luego ese deseo, que es lo que al comenzar el servicio dijimos, por ejemplo, esa perspectiva que el movimiento emergente introdujo en la iglesia evangélica en Estados Unidos a partir del año de los 2000,
en adelante con fuerza y ahora rapidito se esparció por toda América Latina. Ese movimiento emergente de lo que está pendiente es del hombre, él dice, del non-church, el hombre que no asiste a la iglesia. Yo recuerdo hace poco haber leído el comentario de uno de sus teólogos, de uno de sus proponentes, y su preocupación, ¿saben cuál era? ¿Qué pasa si ese hombre entra a tu culto y ustedes están cantando santo, santo, santo es el Señor de las huestes? Y entonces decía, ese hombre no entiende nada. Hace poco, un cantante famoso, cristiano, decía, ese hombre no entiende nada de lo que ustedes están cantando. Espérate un ratito, nosotros estamos cantando Isaías 6. ¿Y saben a quién se lo estamos cantando? Se lo estamos cantando a Dios. Pero ¿cuál es la preocupación? Pero ese hombre no lo entiende, entonces él no puede ser parte del culto. Claro, no es creyente, lo que él necesita es el evangelio. Lo que él necesita es conocer a Dios. Entonces la preocupación de este movimiento emergente que es tan sutil es el hombre, el no creyente. Entonces el culto se hace para el no creyente. Entonces nuestras iglesias tienen que parecer discotecas, tienen que parecer un Starbucks. La música tiene que cambiarse. Ya no usamos lenguaje bíblico, usamos lenguaje poético, figurativo, que el inconverso puede entender que se trata de cualquier cosa. Porque nuestra preocupación es agradar al mundo. Siempre ese es el corazón, la esencia del cambio del evangelio. Y entonces vienen esos movimientos con supuestamente, dice que manifiestan muchísimo poder del Espíritu Santo. Pero en el fondo también lo que ellos quieren es agradar a los hombres. Primero agradar su propia carne, porque fíjate cómo ellos se ponen como apóstoles, como ungidos, y cómo les gusta que tener a otros hombres bajo su autoridad, bajo su unción. Esa es pura carne, hermano, eso es satánico, eso es diabólico. ¿Quién quiere tener hombres bajo su influencia, su autoridad? Usted dirá, pero usted es pastor. Sí, pero yo primero no me puse pastor. Y segundo, yo no estoy buscando tener a nadie bajo mí. Si tú no dependes de mí, tú no estás bien con Dios. Antes bien que cada uno de ustedes sepa lo que en Cristo se les ha concedido y que sean afirmados en Cristo. Pero no solamente estos quieren agradar su propia carne, sino que entonces quieren dar la impresión, aquellos que están buscando, no un pastor, sino que están buscando un curandero, un brujo, pero que saben que bueno, eso es anticristiano, ahora lo quieren tener en la iglesia. Entonces, ¿de qué se llenan esas iglesias? De cantidad de gente que lo único que quiere ver es esas cosas. ¿Ustedes creen que a Dios impresionamos con esas cosas? ¿Y por qué tienen que falsificar señales y dones? ¿Por qué tienen que poner papeles brillantes en los sistemas de ventilación para que caigan del cielo? ¿Por qué tienen que poner humo y de pronto dicen, está apareciendo la nube? Porque quieren impresionar a los hombres. Porque el hombre carnal se impresiona con eso. Hermanos, esa es la esencia entonces del error judaizante, el querer agradar a la carne de ellos también, querer agradar a los hombres, no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo, siendo que ellos mismos no cumplen la ley, no la pueden guardar, pero quieren que otros lo cumplan. Hoy escuchaba a uno de esos supuestos, uno de los más grandes supuestos apóstoles que hay ahora, hablando del matrimonio. Él. O sea, ni él guarda la ley y le quiere dar clases a otros. No es así, hermanos. Por eso el cambio del evangelio es algo muy, muy serio, pero su esencia es agradar la carne. La carne quiere o sentir la libertad de poder hacer cualquier cosa, sus deseos y pasiones, de las cuales Dios nos salvó, o la carne quiere sentir que está teniendo mérito con algo, algo de gloria queremos. Algo tenemos que haber hecho nosotros para ser salvos, para que Dios nos mire.
Algo tenemos que estar haciendo ahorita para que ser beneficiarios de la gracia y del favor de Dios. Entonces, ¿qué le dicen estos a la gente? Siembra. Tú haces esto y Dios responde. Da plata para obtener esto. No, no es dinero. Yo no quiero tu dinero. Yo no quiero tu dinero. Lo que quiero es tu fe. ¿Y por qué no dicen, ok, den el dinero al hospital St. Jude o lo que sea? No. Igual ponlo ahí. No quiero tu dinero, pero ponlo ahí. Estos se glorían en la carne, como dice aquí las Escrituras. Pero lo tercero y último, miren el contraste con el Evangelio, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, o sea, no tengo nada de qué gloriarme yo. ¿Quién soy yo? Pablo se describe a sí mismo como el más grande de los pecadores. Cuando él habla de su trabajo, dice que la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Él dice, he trabajado más que todos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios en mí. Qué distinto cuando alguien realmente vive el Evangelio y predica el Evangelio, él no se gloría en su carne. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra gloria, nuestra confianza, todo está en Cristo. En su expiación, ¿quién es el que se encarnó? ¿Quién es el que se hizo hombre? ¿Cómo vivió su muerte, su resurrección? Nuestra gloria está en Cristo, no en nosotros, no en nada que hayamos logrado nosotros. ¿Y por quién? Por causa de Cristo, el mundo me es crucificado a mí y yo el mundo. El mundo no tiene nada conmigo, yo no tengo valor para el mundo tampoco. Ni me interesa, en otras palabras. Eso es lo que Pablo quería decir cuando él decía en el capítulo 1, ¿quiero agradar a los hombres? No quiere decir que el pastor o el predicador quiere ser desagradable, no. Sino que su objetivo no es agradar a los hombres, sino agradar a Cristo. No es caerle bien a la gente. Y es una tentación, hermanos. ¿A quién le gusta a uno ser desechado por los demás? ¿A quién le gusta no ser parte del grupo, que todo el mundo haga una fiesta y no lo inviten a uno? Sinceramente a nadie nos gusta. Pero queremos quedar bien con la gente. Queremos que la gente no nos rechace. Es una debilidad que tenemos en nuestra carne. Pero cuando realmente nos gloriemos en Cristo, vamos a ver que lo demás no importa. Y no digo no importa en el sentido despectivo, sino que a la luz de Cristo no queremos agradar a los hombres. O sea, no es que los hombres no tengan valor para nosotros, no los amemos, pero ese no es el punto. Su gloria en Cristo está porque Él sabe, verso 15, que en Cristo Jesús, en Cristo lo externo de los judaizantes no sirve, ni ser circuncidado no tiene ningún valor, es una circuncisión externa que solamente marca que tú eres descendiente étnico de Abraham por medio de Isaac, es lo único que marca. Pero la incircuncisión tampoco es de ningún valor, sino que en Cristo lo que vale es la nueva creación, lo que Él logra, lo que Él logró con su muerte, la restauración de todas las cosas, la restauración del hombre. Eso es lo que vale realmente, lo que Cristo hizo, no lo que tú puedes hacer, lo que Cristo hizo, lo que Él logró. En Él está nuestra gloria, nuestra confianza, nuestra esperanza. Entonces ya en su despedida, en el verso 16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿no? Que es gloriarse en Cristo y no en la carne, no en los hombres, no querer agradar a los hombres, sino a Cristo.
Para ellos, los que anden conforme a esta regla, miren qué preciosas palabras. Estamos terminando. Dice, paz y misericordia sea a ellos. Pues están confiando en Cristo. Su confianza está en Cristo. Para ellos, paz, misericordia. Si tú confías en tu carne, es muy precioso el saludo. Hermano, algo que mucho vemos en las cartas de Pablo es que sus cartas comienzan con... ¿Se acuerdan cómo comienzan las cartas de Pablo, sus saludos? Vean el capítulo 1. Estamos terminando ya, hermanos. ¿Cómo comienzan sus saludos de Pablo? Capítulo 1, verso 3. Gracia y paz. Pero sigan mirando ese versículo, ¿eh? En el judaísmo, ¿cuál saludo es el común hasta ahora? ¿Qué es? Paz. Solo paz. Pablo, siendo judío, yo lo veo saludando y despidiéndose de unas maneras bien especiales. Porque él dice gracia. Ahora, ¿esa gracia de dónde viene? En el verso 3. Ahí dice, gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Para esto, el saludo, Él les desea, como en su saludo, gracia y paz de Dios y del Señor Jesucristo. Siempre menciona a los dos. Y no es que la Trinidad se pierde el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está inspirando la carta. Y Él está diciendo de Dios Padre y de su Hijo. De ellos, gracia, que es lo opuesto a las obras de la ley. Gracia al pecador. Gracia al creyente. Y paz. De Dios. La paz que Él logró contigo, que Él te ofreció en la muerte de Cristo, porque antes tú eras enemigo y estabas condenado a... Y ahora por causa de Cristo, dice, como dice Romanos 5, justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, aquí en la despedida dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia. Qué lindo, hermanos. Porque esto no se trata de un perfeccionismo en nosotros ni en méritos en nosotros. Se trata de lo que Dios ha ofrecido al hombre. ¿Se acuerdan en la anunciación del nacimiento del Señor Jesús? Los ángeles alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas y paz, buena voluntad a los hombres. Tremendo. La iniciativa de la salvación la toma Dios. Cuando el hombre peca, él se esconde, es Dios quien lo busca. Y a los que anden en esta regla, paz, misericordia. Hermano, yo vivo de la misericordia de Dios, tú también vives. Yo no vivo de mis méritos. ¿Qué méritos? ¿Qué perfección hay en uno? ¿De qué me puedo jactar en mí mismo? Si algo bueno Dios hace en nosotros, es la obra de Dios, la gracia de Dios, la obra del Espíritu, la palabra de Dios. Pero yo hoy día estoy muy lejos de alcanzar, de tener un estándar y estaré hasta que me muera, muy lejos de decir que Dios, tengo aceptación por Dios. Porque yo ya camino como debo caminar. Pero ahora interesantemente dice, a los que anden conforme a esta regla, dice paz, misericordia hacia ellos, y de pronto dice, y al Israel de Dios. ¿Cómo es esto, Pablo? Fíjense que Pablo mismo está usando esa mención, dice, y al Israel de Dios. O sea, hay un verdadero Israel. No todo el que se dice ser israelita es un verdadero israelita desde el punto de vista de Dios. Una cosa es ser descendiente de Abraham, según la carne, y en ese aspecto naturalmente eres israelita, pero hay un verdadero Israel de Dios. Entonces, termina él diciendo en su despedida,
De aquí en adelante nadie me cause molestia. O sea, y dice, ¿por qué? Porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. O sea, nadie me acuse, nadie me esté... Yo traigo en mi cuerpo, él tiene cicatrices, hermanos, él tiene heridas. Posiblemente su rostro estaba deformado A él sabían que lo apedrearon en Listra, ¿verdad? Lo apedrearon, ¿eh? No es que agarraban de esas piedritas que tenemos afuera. No. Apedrear era agarrar rocas y matarlo, hasta matarlo a uno. Y es más, dejaron de apedrearlo porque pensaron que estaba muerto. Ahora, ¿qué le pasa a usted si le cae una piedra donde le caiga? En la cara, en la cabeza. No sabemos cuál era el aspecto de Pablo. También tenga cuidado porque hoy día, sobre todo con eso de la inteligencia artificial, ponen a un Pedro, un Pablo, que a veces no sabemos si es un actor de Hollywood, se ve todo. Están haciendo un desastre. La inteligencia artificial es sumamente dañina cuando trata de representar la historia de manera por gente que no sabe realmente de historia o de cómo representarla. A saber cómo era el aspecto de... Yo sé cómo queda uno después de un golpe. Yo traigo en mi cuerpo él fue, a él lo han apedreado, lo han perseguido, lo han golpeado. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, o sea, de mi fe en Cristo. Así que hermanos, verso 18 termina diciendo, la gracia, no tus méritos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Pudiera haber dicho sea con vuestro cuerpo. No, dice con vuestro espíritu. Está siendo dicotomista, Pablo, tricotomista. No está. Sino que está diciendo esa gracia sea con tu espíritu. Porque eso no se entiende a través del cuerpo. Se entiende en el corazón, en la mente. Entonces dice, la gracia de nuestro Señor, no tus méritos, repito, sino la gracia del Señor sea con vuestro espíritu. Amén, así sea. Es como una oración. Que eso sea para ustedes, hermanos, también el Evangelio. ¿Quién es Dios? La buena voluntad de Dios, el favor de Dios con los hombres, lo que Él ha logrado en Cristo. Y ustedes se imaginan qué significa que el Dios eterno haya enviado a su Hijo, que su Hijo, siendo Dios, se haya hecho hombre, vivir, morir, resucitar por nosotros. Los logros de la cruz que son tan gloriosos. Y nosotros pretender que somos amados por Dios porque no soy tan malo, o porque yo hago esto, o porque yo hago lo otro. No, que la gracia de Dios nos inunde, nos bañe. La gracia en Cristo. El Evangelio que pone toda la atención en la grandeza, en la bondad de Dios, donde dice que ni siquiera, el Evangelio te llega a decir que ni siquiera tú buscaste a Dios, Dios te buscó a ti. El Evangelio que dice no se trata de ti, se trata de lo que Cristo ha hecho y en el cual está la seguridad. Y que sigas perseverando en esa fe, en confianza en Cristo hasta el fin. Les invito a ponerse en pie.